Buenas, profesor. Mi nombre es Augusto López y en este caso a mí me ha tocado exponer el problema número 13 del libro de Mecánica Vectorial décima edición. Como podemos observar, en este problema se nos pide determinar dos principales cosas. La primera es ir encontrando los valores para W en pequeños intervalos de 10 grados, desde 0 hasta 90 grados, en base a este ángulo θ que vemos aquí, de acuerdo a su posición de equilibrio. Y lo segundo es básicamente lo contrario, ya que se nos pide encontrar el ángulo correspondiente a θ cuando el valor de W es de 5 libras. Bueno, ahora pasando con este primer DCL, lo primero será hacer el análisis de las posiciones del resorte, ya que cuando un resorte se estira se genera una fuerza que en este caso es este FR de color naranja que vemos aquí. Ahora con el eje vertical y con respecto al punto donde tenemos el resorte, que es esta línea, tenemos θ. Y la distancia desde aquí hasta B es igual al radio, que por datos sabemos que son 10 pulgadas. Ahora vamos a completar un triángulo rectángulo con esta línea paralela al eje X en color azul, y a estas dos coordenadas las llamaremos X y Y. Ahora vamos a hallar sus valores en términos de θ. Y para eso usaremos este triángulo donde aplicando la función seno, tenemos que el seno de θ es igual a x sobre 10 y aplicando la función coseno que el coseno de θ es igual a y sobre 10. Y ahora despejando tenemos que x vale 10 seno de θ y y 10 coseno de θ. Bueno, ahora como podemos ver aquí, arriba con respecto a esta distancia se forma otro pequeño triángulo rectángulo y este es el que usaremos para descomponer la fuerza que genera el resorte. Esta distancia X ya la obtuvimos, así que ahora formando un triángulo rectángulo, a esta distancia roja la llamaremos Y sub 1, a esta distancia verde la llamaremos Z y esta abertura será nuestro ángulo alfa. Así que si aplicamos la tangente del ángulo, esto saldrá y sub 1 sobre x, y ahora podremos saber cuánto vale ese y sub 1, ya que la distancia del centro de la rueda hasta la parte superior es el radio, y como ya sabemos el radio vale 10. Por lo tanto, si a ese 10 le restamos el y que sacamos en la distancia anterior, tenemos que y sub 1 es igual a 10 menos y. Ahora también necesitamos el valor exacto del ángulo alfa para poder proyectar las fuerzas, y para eso aplicamos la función inversa que es arcotangente de la tangente de alfa. Esto nos dará el valor de alfa para poder usarlo en las siguientes ecuaciones. Ahora que ya tenemos los valores de x y y sub 1, podemos hallar z. Y para eso usaremos la función coseno que nos da que coseno de alfa es x sobre z, que despejando nos da que z es igual a x sobre coseno de alfa. Ahora vamos a descomponer las fuerzas que se generan dentro del resorte, ya que cuando este ángulo es igual a 0 grados, es decir, que este punto está aquí en el eje Y, el resorte no se deforma. Pero cuando el ángulo se empieza a abrir, el ángulo del resorte se empieza a estirar, y es en ese momento que se genera la fuerza del resorte. Y como nosotros queremos determinar cuánto vale la distancia R, necesitamos esto, ya que esta distancia R es el valor del resorte cuando ya está estirado. Y lo vamos a utilizar para determinar las fuerzas que se generan en el resorte. Y aquí el problema nos dice que A es igual a 20, que es la distancia paralela al eje Z desde A hasta el eje Y. R es lo que necesitamos y Z ya lo tenemos. Ahora el eje Z y esta distancia forman un ángulo de 90 grados y forman un triángulo rectángulo, lo que también forma este ángulo omega, con lo que se pueden aplicar funciones trigonométricas para hallar lo que necesitamos. Así que primero tenemos que la tangente de omega es igual a 20 sobre Z. Ahora aplicamos el arcotangente para hallar el valor de omega y con esto ya puedo hallar tranquilo R con la función coseno, que sería coseno de omega es igual a Z sobre R. Y despejando tenemos que R es igual a Z sobre coseno de omega. Con esto ya podemos determinar el valor para la fuerza que genera el resorte utilizando la ley de Hooke, donde reemplazando tenemos que la fuerza del resorte es igual a K por R menos 20, donde K es la constante de rigidez, que es dato del problema, y R menos 20 es la deformación del resorte. Y con esto ahora podemos saber cuánto vale la fuerza que se genera en el resorte. Ahora vamos a graficar la descomposición de la fuerza, que es esta línea FR morada. Ahora, en base al triángulo anterior, hacemos un triángulo descomponiendo las fuerzas. La primera componente parte de la componente total, que es FR. La segunda componente del final de la primera y ambas cierran al final de la componente total, que es FR. Por lo tanto, Fx y Fz son los componentes rectangulares de la fuerza FR. Aquí también tenemos el mismo ángulo omega, por lo que aplicaremos las funciones trigonométricas y obtendremos que el seno de omega es igual a Fz sobre Fr y que el coseno de omega es igual a fx sobre fr. Y despejando, obtenemos que fx es igual a fr por el coseno de omega y fz es igual a fr por el seno de omega. Ahora que nuestro sistema está en equilibrio, todos los torques que se generen en esta rueda tienen que ser igual a cero, de modo que se podría utilizar fr o fx y fz y el resultado tiene que ser el mismo, ya que son componentes rectangulares de una fuerza. Ahora aquí, desde el punto donde el resorte aplica la fuerza hasta la parte superior de la rueda, es Fx. Y este Fx es la fuerza que voy a considerar como la componente total, ya que como podemos ver, Fz no hace girar la rueda, lo que no genera torque, mientras que Fx sí.
Y es por eso que aquí voy a obtener sus componentes. La componente fxx, que es la que se desplaza paralela al eje X, y la fyy, que se desplaza paralela al eje Y. Y el ángulo entre estas dos es alfa. Este triángulo es el mismo que ya usamos antes, solo que en vez de distancias, ahora son fuerzas. Pero ya sabemos cuánto vale alfa, así que con eso sacamos rápido que el coseno de alfa es igual a fxx sobre fx, y el seno de alfa es fyy sobre fx. Y si despejamos esto, nos da que fxx es igual a fx por coseno de alfa y fyy es igual a fx por seno de alfa. Ahora que realizamos la descomposición de estas fuerzas en sus componentes rectangulares para ver más fácilmente los torques que se generan, vamos a confirmar que lo podemos aplicar a fx o a estas dos componentes, y el efecto que se genera en la rueda es el mismo. Y eso vamos a verlo aquí abajo. Teniendo en cuenta que las componentes se aplican justo donde se aplica la fuerza total, que se está descomponiendo justo aquí donde comienza el resorte, siendo la componente vertical FYY y la componente horizontal FXX, la distancia del eje X al punto B ya sabemos que vale Y, y que la distancia desde el punto B, pero con respecto del eje Y es X. Con esto podemos dibujar la fuerza W, que es el peso de esta masa. Y el problema nos dice que está en equilibrio porque la sumatoria de torques en todo el eje debe ser igual a cero. Y aquí defino que cuando el giro sea antihorario, el torque será positivo. Entonces, si yo aplico Fxx a esta rueda que tiende a girar en sentido antihorario, en base a esta definición será positivo. Y un torque es una fuerza por una distancia con la condición de que entre la línea de acción de estas dos hay un ángulo de 90 grados. Esto nos daría Fxx por y, que es la distancia, ya que si trazo la línea de acción de fxx, la distancia de esa línea de acción que pasa por el centro de giro es y. Ahora para fyy, si yo aplico esta fuerza, la rueda se jala en sentido antihorario, lo que será positivo, y eso es igual al valor de la fuerza por su brazo de palanca. Y si proyectamos la línea de acción de la fuerza, la distancia perpendicular que pasaría por el centro de giro y que le intersecta sería x. Ese sería su brazo de palanca, que sería fyy por x, que es el valor para el torque. Y hay otra fuerza más, que es la fuerza W, que tiende a girar en sentido horario, lo que será un torque negativo, y va a ser igual al valor de la fuerza W por su brazo de palanca, que es la distancia de esta línea de acción perpendicular que pasa por el centro de giro, que es esta distancia que vale R, y eso por datos sabemos que es 10 pulgadas. Y como ya no hay más fuerzas que generen torques, la sumatoria sería igual a 10. Así que despejando nos quedaría que W es igual a Fxx por Y más Fyy por X sobre 10. Bueno, profesor, pasando con lo que es el programa computacional, en este caso yo utilizaré MATLAB. Y bueno, pasando a ver lo que es el código, tenemos que esto es lo que inicia el programa. Estos son los datos que ya el programa de por sí me da, que son los valores de R, A y K. Aquí está el intervalo de rangos que me solicita, que va desde 0 hasta 90 grados, con intervalos de 10 grados, en donde para cada valor de teta se va a mostrar también el valor de W. Esto es lo que hace que todos los grados estén en función de radianes. Esto es para la descomposición de vectores, tanto en el eje X como en el eje Y. Esta parte es solamente para evitar que el código se divida entre cero y colapse. Aquí empieza la tabla de resultados, en donde podemos ver que para cada valor de teta se le asigna un valor en W y viceversa, donde, por ejemplo, para el valor de teta en cero no hay valor de W, para el valor de teta en 10 existe este W y así sucesivamente. Luego está el gráfico de W versus teta, donde W está en el eje Y y los grados de teta están en el eje X. Y esta es la parte que hace que se puedan ver los puntos marcados cuando se aumentan de 10 en los intervalos de 10 en 10 grados, ¿no? Donde podemos ver aquí que para 10 grados en teta existe el W que vale 0.032, que también se muestra en la tabla. Y así sucesivamente. Y finalmente está lo que pide el problema, que es hallar el teta cuando W vale, o bueno, es lo más cercano a 5, en este caso 5 libras, que para esta situación es cuando W está lo más cerca de 5, que es 4.99. Este tiene un valor en teta de 62 grados. Y bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias.